Este video está presentado por María Andrea Rosso, Karen Rubiano, Brenda Quiroga, Ana María Torres, Daniel Mesa y Miguel Ángel Gómez, estudiantes de primer semestre, Grupo B de la Facultad de Derecho de la Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca. En esta presentación abordaremos el periodo preclásico y clásico de la República de Roma. Cuarto antes de Cristo se dice que se hace un acuerdo patricio-plebeyo de las leyes Licianae Cestiae en 367 a.C. en el siglo I a.C. Se da una concepción pues a Octaviano de los primeros poderes constitucionales del príncipe. Esto se hace hasta la mitad del siglo IV, en donde pues inicia un nuevo periodo histórico de la civilización y pues del Estado de Roma. Se extiende hasta el siglo I a.C. la República Nacional Romana, puesto que se da un resquebrajamiento del exclusivo patricio de los ordenamientos estatales y jurídicos arcaicos. Esto puede ser una consecuencia pues, de la nueva influencia y fortaleza plebeya. Todo esto se estabiliza pues, sobre una nueva base de lo que se dice que es la nacionalidad romana. Estos conceptos pues se hablan de estirpe, que son las gentes, y pues la pertenencia étnica, que son las tribus. En este periodo pues se dice que la civilización romana fue constituida por bases de intereses y sentimientos que las acciones de los ciudadanos romanos, tanto de patricios como plebeyos, en efecto pues conformaron la cualidad de ciudadano romano. Esto quiere decir que en un marco formal de pertenencia al Estado se da una expresión jurídica del ciudadano pues en intereses económicos, sociales, tanto de aspiraciones y de relaciones con el mundo externo. Todo esto pues se da como característica de exigencias pues espirituales e ideales que ayudan a la organización política de la nación. Todo esto dirigido pues a la ciudadanía romana con un reconocimiento constitucional. Se puede decir de que estos elementos del ciudadano romano tienen una causa y un efecto, lo cual estructura la república. Se di... El tiempo, bueno, el que se asume es el Estado romano más de simples civitas, la cual es una unidad romana que pues es determinada sobre una inmersión y convergencia de material pues de lucha de los patricios y plebeyos. Todo esto pues uniendo fuerzas humanas para pues recolectar en sí lo que se busca en la política romana, que es pues la cualidad de ciudadano romano. Y todo esto pues para que más adelante se lleve a la expansión imperialista. Fase del asentamiento de la República Nacional Romana, desde la mitad del siglo IV a.C. hasta los finales del siglo IV a.C. Fueron casi integralmente eliminados los últimos privilegios patricios. Comportó un fatigoso proceso de asentamiento que se realizó en dos tiempos, caracterizado por la reducción de los privilegios patricios a través de las leyes Publilies Pililonis del año 339 a.C. Los samnitas querían asegurarse el dominio sobre Campania y el Lacio. Primera guerra samnítica. También amenazaban los cartagineses o púnicos de Cartago, África, entre los siglos VI y V a.C., que se encontraban en la cumbre de su potencia marítima. Con todos estos sucesos, Roma prefirió concluir dos tratados de amistad estipulados en los años 354 y 348 a.C., renovando el anterior tratado con los cartagineses del año 509 a.C. Este documento, grabado en tablas de bronce, se podía leer todavía en tiempos de Polibio en el tesoro de los ediles que se encontraban en el templo de Júpiter Capitolino. El 2 es lo caracterizado por la eliminación total de los últimos privilegios del patriciado. Los plebeyos pretendieron y obtuvieron cambios posteriores e importantes concesiones, que terminaron en tres providencias de gobierno: Lex Ovinia, Lex Ogulnia y Lex Hortensia de Plebiscitis. Con la Segunda Guerra Samnítica del año 327 a.C., Roma ocupó la colonia griega de Nápoles, construyéndola a unírsele.
pero los samnitas quisieron hacer una última y desesperada tentativa con la Tercera Guerra Samnítica en el año 295 a.C. Los romanos vencen en la batalla de Centino. La conquista de Campania puso a disposición de Roma un grandísimo granero e incitó a los romanos a emprender una vasta actividad económico-comercial por la tierra y el mar. Las guerras victoriosas les dejaron a los romanos un buen número de esclavos. Fase del apogeo de la República Nacional Romana. Desde inicios del siglo III a.C. hasta la mitad del siglo II a.C. Roma, por su eficiente organización político-militar, intenta paso abiertamente a ejecutar una política imperialista que lo convierte en dominadora de todo el Mediterráneo. Solo se trata de esperar los siglos III y II a.C. con la conquista de Italia, los primeros dominios provinciales y la guerra con Aníbal, para que Roma se afirmara como una gran potencia mercantil en el tráfico mediterráneo. El horizonte cambió todavía más con la victoria sobre Cartago. Las actividades industriales y comerciales reciben un salto nuevo, favorecidas por la masa de fuerza de trabajo disponible, la explotación de las minas, el crecimiento continuo de las fuentes financieras y la circulación de dinero. En los 50 años sucesivos a la victoria del año 283 a.C. contra los samnitas, se inició la realización de una nueva fase de la historia de Roma, la fase imperialista del Estado romano, que lo llevó al decisivo y entrelazado conflicto de 3 guerras macedónicas y 3 guerras púnicas, a la fatigosa victoria contra su potente rival Cartago y a la afirmación de la hegemonía romana total no solo en el Mediterráneo occidental, sino también en el Mediterráneo oriental. Así es como Polidio, que se había movido sobre los teatros de la política y de la guerra, en sí mismo se veía como el testigo de un cambio revolucionario en la historia de la humanidad. Los acontecimientos extraordinarios que él describe, principalmente de la Segunda Guerra Púnica al año crucial de Pydna, convergen en un solo sentido y es menester abrazarlos con una sola mirada. La peor crisis que fue la que desprestigió a Roma. Causas. La inadecuación de sus ordenamientos políticos, sociales, culturales y militares. La rebelión de los esclavos, los prisioneros de guerra, el ejército privado de sus hombres, la pretensión de los titánicos. La economía de las grandes conquistas. Esto forma un revolcón al sistema. La decadencia dio el ascenso a la oligarquía. Se forma la aristocracia y los partidos políticos, ultimantes y populares. La crisis de la república plebe-urbana. Tiberio propone un plebiscito, por esto fue acusado de aspirar el reino, donde se encontró con su muerte. Su hermano Carlos quiso dar latinidad a los italianos y la ciudadanía a los latinos, por eso no tuvo reelección y también obtuvo la muerte. Pompeyo desmontó la constitución y aprobó las limitaciones a los plebeyos. Finalmente se le dio la ciudadanía a los latinos y mejoraron las cosas con Pompeyo en el poder. Inicialmente, el propósito del periodo clásico en la República Romana tiene como propósito la evolución del derecho público como un alcance temporal en una línea de tiempo, desarrollando a través de la estructura estatal y los elementos constitutivos del Estado, siguiendo una visión con la dimensión sociológica de la población, el territorio y el gobierno. Desde el siglo I antes de Cristo hasta el tercero después de Cristo, esta estructura en este periodo fue la República Romana con la restricción de los poderes que tenía el príncipe. Es importante tener en cuenta que desaparecieron dos características del periodo preclásico: el fundamento de la ciudadanía y el criterio nacionalista de composición. En cambio, se dieron como nuevas características, en primer lugar, la universalidad como principal y también la descentralización. El territorio romano creció debido a la política de conquista
imperialista del Estado romano que conquistó territorios y los convirtió en provincias. Por eso Roma dejó de ser la República Nacional Romana y pasó a ser universal. También se habla de la Roma común patria, indicando que pues, es una unión de todos los pueblos administrados por Roma. La población ya se constituía de los latinos, los bárbaros y los peregrinos, aunque inicialmente eran considerados extraños y al tiempo cambiaron los criterios de admisión al punto de permitir que estos se convirtieran en ciudadanos romanos. También en este periodo se hace referencia a la dinastía de los Severos desde el 193 hasta el 235 después de Cristo con Marco Aurelio y otros personajes como protagonistas de la misma. Había una política de desvalorización y la transición de la república al imperio, de la organización estatal hacia el imperio absolutista, siendo una transición de la democracia al absolutismo, específicamente con Marco Aurelio siendo protagonista aproximadamente en el año 212 después de Cristo, cuando el proceso de los romanos alcanzó su punto culminante con la Constitución antoniniana. Este mismo hizo que todos los residentes del imperio fueran ciudadanos romanos. Los que están en el orden romano se hicieron ciudadanos por la misma Constitución. Después de esto se pasó a ser de una ciudad simplemente o considerarse solamente como una ciudad a ser todo un mundo completo. Se recalca también la victoria civilizadora que tuvo Roma. Se hace detalle también y especificación de que el territorio no varió en su extensión, ya que la Constitución no hizo convertir a las provincias en un pueblo romano. Elementos constitutivos del gobierno en el periodo clásico. Aunque el gobierno del periodo preclásico era considerado abierto, bajo dinámicas de democracia restringida, autoritaria y limitada, bajo los poderes del príncipe, el gobierno del periodo clásico es definido como el principatus, es decir, el principado como forma de gobierno. Los órganos constitutivos de este eran el Senado como organismo republicano, las asambleas populares que en el periodo preclásico y desde este eran el motor del Estado, además de la jurisprudencia y las magistraturas y promagistraturas como instituciones que sufrieron el golpe de la instalación del principado como forma de gobierno, pues fueron desapareciendo puesto que el príncipe como representante del gobierno netamente crea la Cancillería, razón por la cual estas van desapareciendo. Es así como se da inicio a la burocracia en Roma, pues el príncipe como una institución republicana es completamente distinta a las anteriores. En esta forma de gobierno se comprenden sus formas de intervención directa, bajo las llamadas potestades del príncipe, algunas como el imperio máximo e infinito, el poder de alta vigilancia sobre todo Roma y el mandato de las fuerzas militares, además de la subminicia potestas, es decir, el poder para convocar al pueblo y presidir el Senado. Debido a la absorción de las funciones del príncipe, a este no le es posible desempeñarlas personalmente, por lo cual tuvo que recurrir a funcionarios o a la conocida Cancillería del Príncipe, que se organizaba en tres: fiduciarios, los cuales eran irrevocados y se encargaban de tareas civiles; los empleados, que eran quienes reordenaban el servicio en el imperio; y finalmente los amigos, los cuales se podían distinguir entre grados: amigos de primer, segundo, tercer grado, etc., dentro de los que estaba el Concilium Principis, que representaba el conocimiento jurídico, en el cual estaban consejeros y cancelleres con mayor jerarquía. Y toda esta estructura estatal da inicio a la burocracia estatal romana. Fase augustea. Esta fase viene del 27 a.C. al 117 después de Cristo. Empieza con Octaviano, quien es el primer príncipe y por tanto el gobierno es el principado. Octaviano gobierna del 27 a.C. al 14 a.C. y luego de él inicia la dinastía Julio Claudio,
Inicia con Tiberio, quien es el hijo adoptado de Octaviano. Esta dinastía dura del 14 al 68 después de Cristo y está integrada por Tiberio, Calígula, Claudio y Nerón. Tiberio gobierna del 14 al 37, Calígula del 37 al 41, Claudio del 41 al 54 y Nerón del 54 al 68. Luego de esto empieza la primera anarquía, la cual solo dura 2 años, en el 68 y el 69. Y cuando termina esta anarquía, empieza la dinastía de los Flavios, la cual va del 69 al 96. Y aquí tenemos los siguientes 3 gobernantes, que son Vespasiano, Tito y Domiciano. Vespasiano gobierna del 69 al 79, Tito del 79 al 81 y Domiciano del 81 al 96. Los 3 eran militares y además Domiciano se destacó por tener un mal gobierno y por ser un gobernante muy déspota. Luego de esta dinastía empieza la dinastía de los Antoninos, la cual va del 96 al 192 y aquí empieza la fase adrianea. Fase adrianea. Esta fase comienza con un periodo de transición, que es con la dinastía de los Antoninos. Esta dinastía está conformada por Nerva, Traiano y por Adriano. Nerva gobierna del 96 al 68, luego llega Traiano, que es conocido como el Optimus Principes, que gobierna del 68 al 117. Además, Traiano es recordado por crear el acueducto. Y luego llega Adriano. Con Adriano cambia la estructura estatal de Roma, ya que antes de él había Ius Vetus y un procedimiento formulario, y después de él llega Ius Novum y hay un procedimiento de conocimiento extraordinario, el cual es el génesis del procedimiento actual. Con Adriano, ya que Adriano es español, empieza un proceso Roma de desromanidad. Luego de Adriano viene Antonino Pío. Este se caracteriza por el inmovilismo, ya que no salía de Roma, y gobierna del 138 al 161. Luego de él viene Marco Aurelio, que es conocido como el príncipe filósofo, y gobierna del 161 al 180. Luego de Marco Aurelio viene Cómodo, que hizo un gobierno pues malo que dio origen a la segunda anarquía militar. Cómodo gobierna del 180 al 192. Luego de él empieza la segunda anarquía, pero esta anarquía solo duró un año, en el 193. Luego de esta pequeña anarquía viene la dinastía de los Severos y con ellos llega la total desromanidad o la desvalorización de la República Romana, ya que estos príncipes vienen todos de Asia. En esta dinastía encontramos a Septimio Severo y a Marco Aurelio Caracara. Septimio Severo gobierna del 193 al 211 y Caracara gobierna del 211 al 217. Este último es famoso porque emitió la Constitutio Antoniana, la cual le otorga la ciudadanía a todos los que viven en el Imperio Romano. En esta misma dinastía de los Severos encontramos a Baciano, que gobierna del 218 al 222, y por último Alejandro Severo, el último de la dinastía, que gobierna del 222 al 235. Y con Alejandro Severo termina la fase adrianea y empieza la tercera anarquía militar,